Existe un sonido que muchos coleccionistas jamás olvidan, el ruido seco de una vieja moneda de cobre cayendo sobre una mesa de madera. Un sonido pequeño, aparentemente insignificante, pero capaz de acelerar el corazón de alguien que entiende lo que realmente podría estar viendo, porque algunas monedas no revelan su verdadero valor inmediatamente. Esperan décadas enteras escondidas bajo suciedad, oxidación y desgaste, hasta que finalmente alguien detecta el detalle correcto. Una pequeña anomalía mecánica, un brillo imposible, una superficie intacta sobreviviente del caos industrial estadounidense. La Wheat Penny de 1953 pertenece exactamente a esa categoría de monedas. Piezas silenciosas nacidas durante una era donde las fábricas trabajaban bajo presión brutal, donde las máquinas producían millones de monedas sin descanso, y donde pequeños errores invisibles escapaban hacia circulación como accidentes secretos atrapados en cobre. Bienvenidos a Coin, donde cada centavo olvidado puede ocultar una historia capaz de destruir la lógica del valor moderno. A principios de los años 50, Estados Unidos ya había salido de la Segunda Guerra Mundial, pero el país continuaba viviendo bajo una gigantesca expansión industrial. Enormes instalaciones metálicas seguían funcionando día y noche. La demanda económica explotaba, y la Casa de Moneda debía sostener la circulación masiva de dinero físico en una nación que crecía rápidamente. Las Wheat Pennies de 1953 nacieron en ese ambiente de velocidad extrema. Toneladas de cobre eran transformadas diariamente en pequeños discos brillantes, alimentados automáticamente dentro de prensas monstruosas capaces de golpear metal con violencia aterradora. Cada moneda recibía una presión tan intensa que el diseño de Abraham Lincoln quedaba literalmente incrustado dentro del cobre, creando líneas microscópicas, texturas invisibles y patrones metálicos únicos que hoy los expertos estudian como si fueran huellas digitales industriales. Pero aquí aparece el detalle más importante. No todas las monedas sobrevivieron igual. Millones fueron destruidas lentamente por circulación agresiva, humedad, incendios, almacenamiento deficiente, aceites humanos, contaminación ambiental y décadas enteras de desgaste físico. Por eso encontrar hoy una Wheat Penny de 1953 en condición mint state resulta tan impresionante. Las mejores piezas conservan algo conocido como red luster original, el brillo rojizo intenso producido cuando el cobre permanece prácticamente intacto desde el momento exacto de acuñación. Ese brillo no es solamente belleza visual, es evidencia física de supervivencia extrema. Cuando una moneda conserva red luster completo después de más de 70 años, significa que evitó la mayoría de los enemigos naturales que destruyen el cobre: humedad, fricción, oxidación química y contacto humano excesivo. Bajo luz directa, estas monedas parecen encenderse. El color rojo anaranjado gira sobre la superficie como metal fundido atrapado dentro del tiempo. Los coleccionistas avanzados quedan obsesionados con esas piezas porque saben algo aterrador. Cada año existen menos sobrevivientes auténticos en estado original. El cobre envejece lentamente incluso cuando nadie lo toca. Las moléculas reaccionan con el oxígeno. Aparecen tonos marrones, manchas negras, carbon spots y alteraciones químicas irreversibles. Es un proceso silencioso, pero devastador. Y aquí es donde muchas personas destruyen accidentalmente monedas potencialmente valiosas, intentando limpiarlas. Jamás hagas eso. Jamás uses químicos. Jamás frotes una wheat penny antigua con tela, papel, cepillos, pasta dental, bicarbonato, limón, vinagre o líquidos abrasivos, porque aunque el daño parezca invisible para ojos normales, bajo ampliación profesional ocurre una masacre microscópica. Las fibras crean miles de rayas diminutas sobre la superficie original. Los químicos alteran la estructura molecular del cobre, destruyen la pátina natural, eliminan textura auténtica y convierten una moneda histórica en una pieza dañada. Los expertos detectan inmediatamente esas alteraciones.
especialmente cuando examinan el brillo cartwheel. Ese efecto giratorio de luz que solamente existe en superficies originales no manipuladas, una limpieza incorrecta puede destruir décadas de valor en segundos. Y precisamente debido a eso, las wheat pennies auténticamente preservadas de 1953 se vuelven cada vez más difíciles de encontrar. Pero la verdadera oscuridad de esta moneda no vive únicamente en su conservación, vive también en sus errores industriales, porque algunas piezas escaparon de la casa de moneda con anomalías mecánicas extremadamente raras, troqueles desgastados, golpes desalineados, repunched mint marks, duplicaciones leves, grietas metálicas, y detalles deformados comenzaron a aparecer silenciosamente durante producción masiva. Las máquinas no descansaban, el acero sufría fatiga constante, y cada impacto gigantesco deterioraba lentamente las herramientas industriales. Imagina aquellas enormes prensas trabajando durante horas interminables, calor insoportable, vibraciones violentas, ruido ensordecedor, y trabajadores intentando mantener producción acelerada mientras pequeñas fracturas crecían invisiblemente dentro del metal. Cada error nacido en ese ambiente se convirtió décadas después en objeto de obsesión para coleccionistas numismáticos, especialmente ciertas variantes double die, donde partes del diseño muestran duplicación causada por errores durante la creación del troquel. Algunas duplicaciones parecen fantasmas metálicos alrededor de letras y números. Otras son tan leves que solamente pueden detectarse bajo aumento potente. Pero cuando una pieza combina duplicación auténtica con condición excepcional, el interés del mercado puede dispararse brutalmente. Y luego están las marcas de seca, pequeños símbolos capaces de cambiar completamente la rareza de una moneda. Las wheat pennies de 1953 fueron producidas en distintas instalaciones monetarias estadounidenses, incluyendo Denver y San Francisco, además de Filadelfia, y cada lugar poseía diferencias industriales únicas. Las monedas de Denver muchas veces presentan detalles de presión distintos, mientras ciertas piezas de San Francisco muestran acabados específicos relacionados con maquinaria local y desgaste operativo diferente. Eso significa que incluso dentro del mismo año, cada variante desarrolla personalidad propia. Los expertos estudian profundidad de acuñación, nitidez del trigo en reverso, textura del rostro de Lincoln, líneas del abrigo, bordes del campo metálico y distribución exacta del color sobre la superficie. Porque una moneda aparentemente común puede esconder características extraordinarias invisibles para personas normales. Y cuanto más perfecta sea la preservación, más despiadada se vuelve la competencia entre coleccionistas. Algunas wheat pennies de 1953 en condición Red Gem han provocado verdaderas guerras de subasta. No solamente por rareza, sino porque representan cápsulas industriales perfectamente conservadas, pequeños fragmentos intactos de la América de posguerra. Pero existe otro enemigo silencioso todavía más peligroso que la circulación: la humedad atrapada durante almacenamiento. Muchas monedas fueron guardadas dentro de sótanos húmedos, cajas metálicas oxidadas, frascos improvisados, envoltorios de papel ácido y recipientes contaminados químicamente. Con el paso del tiempo, esas condiciones provocaron corrosión progresiva. El cobre comenzó a reaccionar internamente. Aparecieron manchas verdes, oscurecimiento desigual y superficies muertas sin brillo natural. Por eso las piezas sobrevivientes con color rojo original auténtico son consideradas casi milagrosas. Algunos expertos comparan estas monedas con fósiles industriales, porque cada una transporta evidencia física del ambiente donde sobrevivió durante décadas. Incluso el olor de ciertas colecciones antiguas revela historias completas: humedad atrapada, papel envejecido, metal oxidado, madera deteriorada. Todo eso rodeó silenciosamente a las wheat pennies mientras el mundo cambiaba alrededor de ellas, mientras nuevas generaciones crecían, mientras aparecían televisores, automóviles modernos, autopistas, crisis internacionales y avances tecnológicos.
Estas pequeñas monedas continuaban viajando de bolsillo en bolsillo, acumulando cicatrices invisibles. Y sin embargo, algunas permanecieron intactas, escondidas lejos de la circulación, olvidadas dentro de rollos bancarios sellados, cajones familiares o colecciones abandonadas durante décadas. Esas son precisamente las monedas que hoy pueden alcanzar cifras sorprendentes, porque en numismática, la supervivencia extrema vale más que la edad sola. Una moneda común en estado ordinario puede pasar desapercibida, pero la misma pieza conservada con brillo original, detalles completos y ausencia total de limpieza agresiva puede convertirse en objetivo obsesivo para compradores de alto nivel. Y entonces aparece el elemento más perturbador de todos: las falsificaciones. Con el crecimiento del mercado numismático, muchas personas comenzaron a alterar monedas reales intentando simular rarezas, modifican fechas, agregan falsas marcas de seca, pulen superficies, aplican químicos artificiales e incluso crean falsas tonalidades rojizas para engañar compradores. Pero las monedas auténticas siempre dejan pistas. Los expertos observan microscópicamente la textura natural del cobre, analizan patrones de envejecimiento, estudian reflejos originales y detectan inconsistencias imposibles de ocultar completamente, porque el metal verdadero envejece de manera distinta al metal manipulado artificialmente. Y precisamente por eso, una wheat penny genuina de 1953, en condición extraordinaria, puede provocar auténtica locura entre coleccionistas especializados. Pero incluso todo esto es solamente la superficie del misterio, porque ciertas monedas de 1953 escaparon con defectos tan extraños, tan violentos y tan improbables que algunos especialistas todavía discuten cómo lograron sobrevivir sin ser destruidas dentro de la propia casa de moneda. Errores capaces de convertir un simple centavo cobrizo en una reliquia industrial extremadamente valiosa. Y en la siguiente parte, vamos a entrar directamente en ese territorio oscuro, donde los troqueles fracturados, las marcas duplicadas y las anomalías de acuñación más peligrosas transformaron pequeñas wheat pennies en auténticas leyendas numismáticas. Hay personas que han sostenido una fortuna entre sus dedos sin darse cuenta. Personas que caminaron durante años con una moneda extremadamente rara dentro de un bolsillo roto, mezclada con centavos comunes, golpeándose contra llaves oxidadas y monedas modernas, sin imaginar que aquel pequeño disco de cobre escondía una historia brutal nacida antes de que el mundo explotara en guerra. La wheat penny de 1941 no parece peligrosa a primera vista, parece ordinaria, silenciosa, casi invisible, pero precisamente ahí vive su poder, porque las monedas verdaderamente legendarias rara vez anuncian su valor. Esperan escondidas, envejeciendo lentamente mientras el tiempo destruye a sus hermanas menos afortunadas. Y mientras millones de personas ignoraban estos centavos durante décadas, algunos coleccionistas comenzaron a notar algo inquietante. Ciertas piezas sobrevivían con detalles imposibles, superficies intactas, brillo rojizo profundo, errores mecánicos diminutos y características industriales tan extrañas que parecían accidentes imposibles. Bienvenidos a Coin, donde el metal olvidado revela secretos enterrados bajo décadas de polvo, oxidación y silencio. La wheat penny de 1941 nació en una América nerviosa. El mundo ya respiraba miedo. Europa ardía bajo la guerra. Las fábricas estadounidenses trabajaban con tensión creciente, y aunque Estados Unidos todavía no había entrado oficialmente al conflicto mundial, el sistema industrial ya comenzaba a transformarse lentamente hacia una maquinaria bélica gigantesca. El cobre empezaba a convertirse en un recurso estratégico, y eso provocó presiones enormes sobre la producción monetaria. La casa de moneda debía fabricar millones de centavos rápidamente, pero manteniendo estándares capaces de sostener la economía cotidiana. Aquellas enormes prensas industriales trabajaban con violencia mecánica constante, golpe tras golpe, día y noche,
creando monedas a velocidades aterradoras. Cada impacto deformaba metal bajo toneladas de presión, y aunque el proceso parecía perfecto, pequeños errores comenzaron a escapar silenciosamente hacia circulación. Eso es exactamente lo que convierte a ciertas wheat pennies de 1941 en piezas extraordinarias, porque no todas las rarezas nacen del bajo número de producción. Algunas nacen del caos microscópico dentro de las máquinas. Los troqueles usados para fabricar monedas sufrían desgaste extremo. El acero industrial comenzaba a fracturarse lentamente bajo presión continua. Aparecían grietas invisibles, duplicaciones leves, desplazamientos mínimos y marcas que solamente un ojo entrenado podía detectar décadas después. Muchos coleccionistas principiantes creen que una moneda rara debe verse extraña inmediatamente, pero la realidad es mucho más oscura. Las monedas verdaderamente valiosas suelen ocultar sus secretos en detalles casi invisibles. La Wheat Penny de 1941 posee precisamente ese tipo de misterio. Algunas piezas muestran double die obverse extremadamente sutiles, pequeñas duplicaciones producidas cuando el diseño era transferido incorrectamente al troquel maestro. Esto generaba letras deformadas, bordes dobles, sombras microscópicas alrededor de palabras como Liberty o In God We Trust. A simple vista parecen defectos insignificantes, pero bajo aumento profesional, revelan una anomalía industrial auténtica. Y cuanto más fuerte y visible es esa duplicación, mayor puede ser el interés de los coleccionistas especializados. Pero aquí aparece otro elemento todavía más importante: la condición. La mayoría de las wheat pennies de 1941 sobrevivieron en estados terribles. Circularon durante años, pasaron por bancos, mercados, estaciones de tren, máquinas expendedoras, bolsillos húmedos, cajones metálicos y manos cubiertas de grasa industrial. El cobre absorbe el tiempo como una herida abierta. La humedad activa procesos químicos devastadores. El oxígeno reacciona lentamente sobre la superficie metálica formando capas de oxidación. Aparecen tonos marrones oscuros, manchas negras, puntos de carbono y pérdida gradual del brillo original. Por eso encontrar una wheat penny de 1941 con red luster auténtico resulta tan impactante. El llamado red luster no es simplemente color rojo, es evidencia de supervivencia extrema. Significa que la superficie original del cobre permaneció casi intacta durante más de 8 décadas, algo increíblemente difícil. Cuando una moneda así gira bajo la luz, el brillo parece moverse como fuego líquido sobre el metal, un resplandor naranja rojizo que muchos coleccionistas describen como hipnótico. Y mientras menos contacto humano sufrió la moneda, más fuerte permanece ese efecto visual. Las piezas mint state mejor preservadas son tratadas casi como reliquias industriales, porque sobrevivieron a guerras, crisis económicas, humedad, incendios, contaminación ambiental y décadas completas de manipulación humana. Pero incluso las monedas mejor conservadas enfrentan un enemigo silencioso: las personas que intentan limpiarlas. Escucha esto con absoluta atención. Jamás limpies una moneda antigua. Jamás uses químicos caseros. Jamás frotes cobre histórico con tela, papel, cepillos, bicarbonato, vinagre o líquidos abrasivos, porque el daño microscópico es irreversible. Cada vez que una superficie original es frotada, miles de líneas diminutas destruyen la textura auténtica creada por el golpe industrial de acuñación. Los químicos alteran molecularmente la pátina natural, eliminando capas desarrolladas lentamente durante décadas. Y cuando un experto examina la moneda bajo aumento profesional, el desastre se vuelve inmediatamente visible. Una sola limpieza irresponsable puede destruir gran parte del valor histórico y económico de la pieza. Muchos propietarios arruinaron monedas potencialmente valiosas intentando hacerlas más bonitas, sin entender que en numismática, la autenticidad vale más que el brillo artificial. Y luego están las marcas de ceca,
Pequeños símbolos que pueden transformar completamente la importancia de una moneda. Las Wheat Pennies de 1941 fueron producidas en distintas casas de moneda, incluyendo Filadelfia, Denver y San Francisco, y cada instalación poseía condiciones industriales diferentes. Las monedas de Denver, identificadas con la marca D, muchas veces presentan características de acuñación distintas debido al desgaste específico de maquinaria local, mientras las piezas de San Francisco, marcadas con la letra S, frecuentemente muestran detalles de presión únicos causados por variaciones operativas internas. Eso significa que dos monedas del mismo año pueden comportarse completamente diferente bajo análisis forense. Algunas poseen líneas extremadamente nítidas. Otras muestran debilidad en ciertas áreas del diseño. Algunas conservan brillo espectacular. Otras desarrollan oxidación irregular incluso en almacenamiento prolongado. Y precisamente ahí nace la obsesión de los coleccionistas avanzados. Encontrar la combinación perfecta entre rareza, condición, color original y errores industriales. Pero existe otro fenómeno extraño relacionado con las Wheat Pennies de 1941, las fracturas progresivas del troquel. Con el tiempo, la presión brutal sobre los troqueles comenzaba a romper pequeñas zonas metálicas. Esas fracturas dejaban líneas elevadas sobre las monedas producidas posteriormente, marcas conocidas como The Cracks. Algunas parecen simples cicatrices metálicas, pero otras crean patrones tan dramáticos que convierten monedas comunes en piezas extremadamente deseadas. Imagínalo, una enorme prensa golpeando metal miles de veces por hora, acero fatigado, vibraciones violentas, calor constante y lentamente, una fractura creciendo dentro del troquel como una grieta en un edificio antes del colapso. Cada moneda producida después transportaba esa cicatriz industrial consigo. Esas marcas son literalmente evidencia física del agotamiento mecánico de la maquinaria estadounidense antes de la entrada total en la Segunda Guerra Mundial. Y mientras la tensión global aumentaba, la producción monetaria continuaba avanzando sin descanso. Nadie imaginaba que solamente unos años después, el cobre desaparecería temporalmente de los centavos estadounidenses, dando origen a las famosas monedas de acero de guerra. Pero en 1941, el cobre todavía dominaba las líneas de producción, y eso convirtió a estas monedas en las últimas sobrevivientes de una era relativamente estable antes de que la guerra alterara completamente la fabricación monetaria. Por eso muchos expertos consideran las Wheat Pennies de 1941 como cápsulas históricas, fragmentos físicos del último momento de normalidad antes de la transformación industrial extrema provocada por el conflicto mundial. Y aún hoy, algunas siguen apareciendo en lugares impensables, dentro de viejas latas enterradas, álbumes familiares olvidados, cajas bancarias selladas durante generaciones, e incluso en circulación accidental, mezcladas silenciosamente con centavos modernos sin que nadie sospeche su posible importancia. Porque el verdadero terror numismático no es perder una moneda rara, sino gastar una sin reconocerla. Y mientras miles de Wheat Pennies continúan desapareciendo por corrosión, limpieza agresiva, incendios, inundaciones y destrucción humana, ciertas piezas excepcionales permanecen escondidas esperando ser descubiertas por la persona correcta. Pero la parte más inquietante todavía no ha llegado. Porque algunas Wheat Pennies de 1941 no solamente escaparon con errores menores, algunas nacieron con anomalías mecánicas tan extrañas que hicieron sospechar incluso a los propios expertos. Errores de alineación, repunched mint marks, duplicaciones violentas y deformaciones capaces de convertir un simple centavo envejecido en una obsesión multimillonaria. Y en la siguiente parte, entraremos directamente en ese mundo oscuro, donde los fallos industriales más pequeños pueden desencadenar precios absolutamente descomunales, y donde una diminuta marca metálica podría cambiar la vida de quien la encuentre. Wheat Penny 1944. Imagina abrir una vieja caja oxidada en el ático de tu abuelo, ver polvo acumulado durante décadas,
fotografías destruidas por la humedad, documentos militares amarillentos por el tiempo, y en medio de todo eso, una pequeña moneda marrón olvidada en silencio. Una simple wheat penny de 1944, la clase de moneda que millones de personas ignoran cada día. La misma que algunos niños lanzaron al suelo. La misma que otros usaron para comprar caramelos baratos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí está el detalle aterrador. Algunas de esas monedas hoy pueden valer cantidades capaces de cambiar una vida entera. Porque la historia de la Wheat Penny de 1944 no es solamente la historia de una moneda, es la historia brutal de la guerra, del metal reciclado, de fábricas trabajando día y noche, de errores industriales microscópicos, de reacciones químicas invisibles y de accidentes mecánicos que jamás debieron ocurrir. Y lo más inquietante es esto. Muchas de esas monedas todavía podrían estar circulando en bolsillos comunes, mezcladas con centavos modernos, esperando a que alguien observe el pequeño detalle correcto. Bienvenidos a Coin, donde las monedas olvidadas revelan secretos que el tiempo intentó borrar. Durante los años más violentos de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba cobre desesperadamente. El cobre era vital para fabricar municiones, cables militares, componentes eléctricos, equipos de combate. Cada fragmento metálico tenía importancia estratégica, y por eso la Casa de Moneda tomó una decisión extrema. En 1943 dejaron de fabricar centavos de cobre y comenzaron a producir monedas de acero recubiertas con zinc. Aquellas monedas plateadas parecían extrañas, frías, artificiales, y la población las odiaba. Muchas personas las confundían con monedas extranjeras o fichas de juego. Además, el recubrimiento de zinc reaccionaba rápidamente con la humedad, produciendo corrosión grisácea, manchas oscuras y superficies ásperas. El desastre fue tan grande que en 1944 la Casa de Moneda regresó nuevamente al cobre. Pero aquí comienza la parte verdaderamente oscura de la historia. El cobre usado para fabricar las Wheat Pennies de 1944 no provenía de minas normales. Gran parte provenía del reciclaje militar, casquillos de balas usados, residuos industriales, fragmentos metálicos reutilizados después de entrenamientos y producción bélica. Literalmente, algunas de esas monedas nacieron del metal utilizado durante la guerra. Y eso explica por qué muchas piezas presentan composiciones irregulares, tonalidades distintas, variaciones microscópicas en el brillo y superficies químicamente inestables. Cuando los coleccionistas expertos examinan una Wheat Penny de 1944 bajo ampliación forense, no solamente observan una moneda, observan cicatrices industriales. Las monedas más comunes muestran un color marrón oscuro debido a décadas de oxidación del cobre. El oxígeno lentamente reacciona con la superficie metálica, formando capas microscópicas de sulfuro y óxido. Ese proceso destruye gradualmente el brillo original conocido como red luster, el famoso resplandor rojizo que vuelve locos a los coleccionistas de alto nivel. Una auténtica Wheat Penny de 1944 con red luster completo parece casi irreal, como si hubiera sido fabricada ayer. El color rojo anaranjado refleja la luz con intensidad ardiente. Y encontrar una pieza así después de tantas décadas es extremadamente raro. La mayoría perdió ese brillo debido al contacto humano, humedad ambiental, aceites naturales de los dedos, contaminación, almacenamiento incorrecto y algo todavía peor, limpieza artificial. Escucha esto cuidadosamente. Jamás limpies una moneda antigua. Jamás uses químicos, pasta dental, bicarbonato, limón, vinagre, ni siquiera tela suave. Porque aunque la moneda parezca más brillante a simple vista, bajo aumento microscópico el daño es devastador. Cada movimiento de tela crea miles de microrrayas invisibles, destruyendo la textura original creada por la presión industrial de acuñación. Los químicos alteran molecularmente la superficie del cobre,
eliminando la pátina natural que tardó décadas en formarse. Y cuando una empresa certificadora detecta esos daños, el valor puede colapsar instantáneamente. Una moneda potencialmente valiosa puede transformarse en una simple pieza dañada solamente por unos segundos de limpieza irresponsable. Pero incluso entre las wheat pennies normales de 1944, existen monstruos numismáticos extremadamente raros, errores que jamás debieron escapar de la casa de moneda. Y aquí aparece una de las leyendas más peligrosas del coleccionismo estadounidense, la wheat penny de acero de 1944. Sí, acero. Cuando comenzó la producción de cobre nuevamente en 1944, algunas planchas de acero sobrantes del año anterior quedaron atrapadas accidentalmente dentro de las máquinas industriales, y entonces ocurrió lo imposible. Unas pocas monedas de 1944 fueron acuñadas sobre acero plateado en lugar de cobre. Imagínalo. Trabajadores agotados por la presión de guerra, enormes prensas golpeando metal sin descanso, ruido ensordecedor, calor extremo, producción masiva acelerada, y en medio del caos, un pequeño disco de acero olvidado avanzando silenciosamente hacia las prensas. Ese accidente creó una de las monedas más valiosas de toda la historia estadounidense. La mayoría de las personas jamás verán una auténtica wheat penny de acero de 1944 porque existen muy pocas confirmadas y muchas falsificaciones circulan constantemente. Algunos estafadores alteran fechas, modifican números, recubren monedas de cobre con materiales plateados o manipulan superficies químicamente, intentando engañar a compradores inexpertos. Pero los especialistas verdaderos detectan inmediatamente los engaños. Observan la forma exacta del número 4, el peso preciso, la respuesta magnética del acero, la estructura del borde, las líneas de presión generadas durante la acuñación, incluso la manera en que la luz rebota sobre la superficie. Una auténtica wheat penny de acero de 1944 posee una apariencia inquietante, casi fantasmal, porque el ojo espera ver cobre, pero encuentra una superficie plateada fría como acero militar. Y cuando una pieza auténtica aparece en subastas importantes, los precios pueden explotar violentamente, cientos de miles de dólares, incluso más dependiendo de la condición. Pero aquí entra otro elemento decisivo. La condición lo cambia todo. Dos monedas aparentemente iguales pueden tener diferencias de valor absolutamente brutales. Una pieza gastada, Mom, con golpes severos, corrosión, manchas negras, bordes destruidos, puede valer muy poco, mientras otra conservada en estado mint state, sin circulación, con brillo original intacto, puede convertirse en un objeto obsesivo para coleccionistas multimillonarios. La diferencia está en los detalles microscópicos. Los expertos analizan el desgaste en la mejilla de Lincoln. Observan las líneas del trigo en el reverso. Estudian la intensidad del brillo cartwheel. Inspeccionan marcas de contacto producidas cuando miles de monedas chocaban entre sí dentro de bolsas bancarias. Cada pequeña imperfección reduce supervivientes de alta calidad, y por eso las mejores piezas alcanzan cifras descomunales. Algunas wheat pennies de 1944 certificadas en estados excepcionales han generado auténticas guerras entre compradores, especialmente las versiones red completas, donde el cobre conserva casi toda su luminosidad original. Y existe otro fenómeno aterrador. El tiempo está destruyendo lentamente las monedas restantes. El cobre jamás permanece estable eternamente. La humedad penetra microscópicamente. Aparecen puntos oscuros conocidos como carbon spots, pequeñas infecciones químicas que expenden deterioro sobre la superficie. Los cambios extremos de temperatura provocan tensiones metálicas, y un almacenamiento incorrecto puede acelerar décadas de degradación en muy poco tiempo. Por eso las monedas mejor conservadas son cada vez más difíciles de encontrar. Muchas piezas sobrevivieron escondidas dentro de rollos bancarios olvidados, cajones familiares,
cajas de herramientas, Biblias antiguas, frascos metálicos enterrados durante generaciones, y algunas personas descubrieron fortunas accidentalmente, sin tener idea de lo que sostenían entre los dedos, porque la verdadera tragedia numismática ocurre todos los días. Personas gastando monedas raras sin reconocerlas, entregándolas en supermercados, máquinas expendedoras, estaciones de gasolina, o peor todavía, destruyéndolas mediante limpieza agresiva. Miles de monedas históricas desaparecieron así para siempre, y mientras el mundo seguía avanzando después de la guerra, mientras las familias estadounidenses reconstruían sus vidas, mientras nuevas monedas entraban en circulación, las wheat pennies de 1944 continuaban viajando silenciosamente de mano en mano, acumulando desgaste, oxidación, cicatrices y secretos. Pero una variante específica estaba destinada a convertirse en una auténtica pesadilla para los expertos. Una moneda tan extraña, tan anormal, que incluso décadas después sigue provocando discusiones violentas entre coleccionistas y casas de subastas. Porque no todas las anomalías de 1944 fueron creadas sobre acero. Algunas nacieron de algo todavía más peligroso: errores invisibles producidos directamente en los troqueles industriales. Errores capaces de transformar un simple centavo en un monstruo numismático multimillonario. Y en la siguiente parte, vamos a entrar en el mundo oscuro de los double dies, las deformaciones mecánicas, las marcas de seca imposibles y las piezas que hicieron que algunos coleccionistas literalmente temblaran al sostenerlas entre sus manos.